Esta mañana en Plaza Pública abrimos la semana y lo hacemos con el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, el señor Liarte, Juan José Liarte. Muy buenos días, bienvenido a la Radio Pública. Hola, muy buenos días, bien hallados. Buenos días, señor Liarte. Lo primero de todo, ¿cómo está la relación entre el señor Carrera, la señora Campuzano y usted? ¿Qué ha pasado? ¿O qué está pasando? Bueno, lo primero que yo... Sí, bueno, pues es que lo que yo en la última semana, la verdad es que he podido leer cosas que me han chocado un poco, ¿no? Entiendo que hay que vender periódicos, pero, hombre, se podría llevar un poco más de prudencia. Se ha publicado que todo lo sucedido es un problema entre nosotros y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo me enteré del comienzo de la crisis cuando me llamó un periodista de La Verdad, concretamente el miércoles por la tarde, para preguntarme, porque yo no tenía ni idea absolutamente de nada en ese momento. Me refiero en cuanto a lo del cese del señor Palazón, etcétera. Las relaciones entre nosotros pues son las que han sido siempre. Y además no hace falta que nadie se fíe de lo que yo voy a decir ahora. Es que basta con irse al último discurso que yo he hecho en el Pleno de la Cámara hace apenas un par de semanas, cuando aprobamos los presupuestos, en el que tuve oportunidad de referirme ampliamente al trabajo de mi compañera Mabel Campuzano. Entonces, hombre, es evidente que ahora que ya está en la consejería, nosotros permanecemos en la Asamblea, pues hombre, pues el trato no puede ser diario como lo era antes, que comíamos juntos la mitad de los días prácticamente, pero nuestro trabajo seguimos haciéndolo igual. Si ella en algún momento dado ha podido sentir que, pues no lo sé, pues que hemos, no sé qué palabra utilizar, que hemos interferido, creo que he leído en la prensa, en el funcionamiento de la consejería, pues bueno, pues en primer lugar bastaría con que nos lo dijera, pero es que además ella es lo bastante inteligente, como lo son todos los demás consejeros del gobierno, para entender que la función de los diputados no solamente es la legislativa, sino también la de control, y eso significa evidentemente pues estar un poco pendiente de lo que se hace en el gobierno, y lo que se hace en el gobierno se hace a través de las consejerías. Por tanto, yo creo que cuestiones de percepción personal, que son siempre subjetivas y por tanto relativas, y yo creo que de poco interés para el ciudadano, lo que más interesante resulta es cómo se está funcionando, qué gestión se está haciendo en el gobierno. Eso es lo que yo creo que al ciudadano le debe preocupar. Desde luego a mí es lo que me preocupa. Quiero que todo el mundo a mi alrededor se sienta feliz, pero lo deseo, pero no me preocupa si no es así. Señor Liarte, ¿en algún momento la señora Campuzano ha querido dejar de ser consejera y han tenido que convencerla para que no lo haga? Yo, desde luego, si eso se ha producido, yo creo que no. Si se hubiera producido, desde luego, tales dudas no me las habría manifestado a mí en ningún momento. No, yo creo que mi compañera Mabel en ningún momento se plantea dejar de ser consejera, al menos voluntariamente, ¿no? Conseguidor de la felicidad. Me llama la atención esto que apunta usted, señor Liarte, ese estado idílico que sugiere en esa relación entre los compañeros, que yo no sé si son inseparables, pero lo que es verdad que para formar parte pues de esta acción pues tan, en fin, llamativa, con trascendencia, que es formar gobierno, hacerlo con pues no sé si en la sombra, pero desde luego al margen de su partido, todo eso pues implica unos pactos, unos acuerdos, una relación personal que entiendo que por comer más o menos veces no se romperá. No, claro, eso es a lo que me refería cuando he utilizado la expresión felicidad. Lo ideal es cumplir uno con su deber y además hacerlo disfrutando y riéndose si hay oportunidad cuando la haya, pero eso es lo deseable y lo ideal y lo maravilloso. Pero si en un momento dado eso deja de ser posible, lo importante es seguir cumpliendo con el deber, aunque sea un poco menos agradable. Y eso es lo que a mí me gustaría que trascendiera, pero no ya por mí ni por el prestigio de mi gestión en el grupo parlamentario, sino por la tranquilidad de los ciudadanos. Es que la gestión está a salvo, con independencia de cuestiones subjetivas que son demasiado complicadas en algunas ocasiones para entrar en todos los detalles. Sí. Usted que siempre ha defendido esa posición de independencia que el diputado pues tiene ante su conciencia, al margen de la exigencia de la disciplina de partido, entiende también que una consejera pues tiene autonomía e independencia para ejercer su responsabilidad y no tener que andar pues justificándose, ¿no?, con los compañeros. Lo digo pues a efectos de si es posible que haya podido recibir presiones por parte de estos integrantes de este grupo de Vox, pues de cara, por ejemplo, a lo del PIN escolar que decíamos. Sí, bueno, yo puedo entender el planteamiento y claro, y se puede entender y es razonable. Lo que ocurre es que también lo decía hace un momento. Yo estuve reunido hace 4 semanas con un director general en Fomento, hace 2 con uno de universidades, hace 1 mes y medio lo estuve con el de Juventud.
porque nuestra labor no es solo legislativa, lo es también de control. Y el control no solamente se hace a través de las SIDIs y desde la sede parlamentaria, sino que se hace en muchas ocasiones visitando las consejerías y hablando no ya con los consejeros, sino directamente con directores generales, que son los que implementan las actuaciones. Entonces, si el consejero de Fomento no interpreta que yo estoy interfiriendo cuando me reúno con un director general suyo, si Valle Migueles no interpreta que yo estoy interfiriendo cuando me reúno con uno de sus directores generales, pues yo creo que en educación tampoco debería interpretarse así. Como decía antes, bueno, hay cuestiones que son de percepción y que son complicadas y que yo creo que además no tiene mucho sentido que salgan a la luz, porque yo creo que generan percepciones erróneas en el ciudadano, intranquilidad, y al final eso lo que hace es que perjudica los intereses en general de todos los ciudadanos de la región. En relación con el PIN parental, hombre, no voy a negar que es una medida que ha generado pues bueno, algunas tensiones. Es una medida valiente cuya adopción bueno, estaba en nuestro programa electoral, de la que mi compañera Mabel además fue la principal valedora en su momento. Y es verdad que dentro de la consejería hay ciertas inercias y hay personas a las que le cuesta verlo. Es verdad que hay, en fin, bueno, pues que genera tensiones, lo que estoy diciendo. Pero yo creo que debe entenderse que nuestra misión, a la que estamos comprometida por ese pacto sagrado, que es el pacto electoral, es seguir haciendo las gestiones que sean necesarias ante la Consejería de Educación, ante Presidencia, ante quien haga falta, para que una medida como esa, que al final lo que viene a traer es la libertad de las familias y por tanto de los menores, se ponga en marcha. Si alguien considera que estamos presionando de más, bueno, pues yo le preguntaría a los electores si creen que estamos haciendo de más o si a lo mejor piensan que no estamos haciendo lo suficiente, que también habrá quienes piensen eso. Varias cuestiones también esta mañana. Nos gusta, pues eso, preguntar directamente a los protagonistas, como hacemos aquí, pues para que aclaren, ¿no?, esta situación, como la está haciendo esta mañana el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, el señor Liarte. Varias cuestiones, sea cual sea, bueno, pues esa causa también del deterioro ha sido una buena solución, que ya está cerrada, pues partir la consejería de Mabel, separar educación y cultura, y no sé si también se van a encargar pues usted y el señor Carrera, usted de nombrar a los directores generales. ¿Esta era una de las soluciones? Lo primero que tiene que entenderse es que esto es una crisis que nace en el seno del Ejecutivo, del Gobierno, en el que mi compañero Francisco Carrera ni yo estamos. Esta es la primera cuestión. La solución que finalmente parece que se plantea es una solución que además la plantea el propio Ejecutivo. Hay una cuestión que ha dicho usted, que yo entiendo que lo ha hecho de manera coloquial y no pasa nada, pero que sí quiero destacar. Se ha referido usted a la consejería de Mabel Campuzano. Y lo que a lo mejor deberíamos todos hacer el esfuerzo de tener presente es que las consejerías no son de los consejeros. Es una manera de hablar, usted lo ha dicho. Me refiero a separar, a que se quede solamente pues la señora Campuzano pues al frente de Educación y que Cultura pues pase en este caso a Presidencia. Sí. Obviamente las consejerías y los gobiernos son de los ciudadanos y de la región de Murcia. Exacto. Yo ya le he dicho que he entendido que usted lo decía coloquialmente. Pero es que hay personas que utilizan esas expresiones y no lo hacen coloquialmente y se creen que efectivamente eso es así, ¿no? Entonces, para esas personas es para las que yo he querido hacer esta aclaración. Las consejerías pertenecen a los murcianos a través de su gobierno. Por tanto, si el presidente, que es el que al final tiene la responsabilidad de gestionarlo todo, entiende que la mejor manera de gestionarlas es esta, pues nosotros no vamos a decir que no. Pero es que además se da una circunstancia en la que yo creo que nadie ha reparado. Han sido ya al menos 2 debates presupuestarios, los de este año y el anterior, no recuerdo si en otras ocasiones, pero desde luego en estas 2 ocasiones yo he tenido la oportunidad de defenderlo en la Asamblea Regional. El dinero que se gasta en cultura debe dejar de ser considerado gasto y tiene que empezar a ser considerado inversión, porque la cultura, al igual que el patrimonio, o conseguimos que sea inversión y que a su vez genere inputs económicos que permitan mantenerlo, o dentro de muy poquito no, o ya actualmente no vamos a ser capaces de mantenerlo. La cantidad de patrimonio que tenemos, inmobiliario me refiero, ¿no? Las baterías de Costa de Cartagena, el Castillo de Mula, en fin, no voy a relatarlo todo ahora. Todo eso no podemos mantenerlo exclusivamente con dinero público. Tenemos que buscar colaboraciones público-privadas. Tenemos que buscar la forma de que además ese patrimonio genere entradas económicas que se puedan destinar a mantenerlo. Y por tanto es mucho más lógico que esa parte se gestione desde turismo, que es donde tiene la capacidad de generar esos ingresos y esos programas, más que de educación. Para mí es una cosa que venía pidiéndolo, pues ya digo, al menos recuerdo un par de ejercicios presupuestarios. Esta crisis que se genera ahora en el seno del Ejecutivo,
bueno, pues nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Creo que es un avance que va a beneficiar a todos los ciudadanos de la región con independencia de sus inclinaciones políticas. Convertir la cultura en un elemento de valor tangible, pragmático, tampoco parece que sea una solución muy acorde, ¿no? Con un contexto pues mucho más amplio, posiblemente menos popular, pero que habrá que también introducir como necesario alimento de la ciudadanía, ¿no? Y esto pues en fin está en contradicción precisamente con esto que usted apunta. Bueno, yo no lo veo tan en contradicción. Es posible que exista una cierta contradicción filosófica inicial, pero la cuestión es, hablemos concretamente de patrimonio, que es lo que más se ve, aunque evidentemente afecta a otras cosas, ¿no? Si no ideamos mecanismos que nos permitan sostenerlo, vamos a ver, yo conozco muy bien, discúlpenme los ciudadanos de la región que no lo conozcan a lo mejor tanto, el caso o el ejemplo de las baterías de Costa de Cartagena, a pesar de que están en una situación peculiar, porque una son municipal, la otra depende del ministerio, pero al final es patrimonio de la región porque está aquí. ¿Qué es lo que hemos tenido con ellas en los últimos 30 años? Abandono y expolio, abandono y expolio. ¿Por qué? Porque no hemos puesto en marcha mecanismos que permitan que se sostengan a sí mismas. Ese es el camino que tenemos que seguir, que nos gustaría que el arte y la cultura fueran absolutamente independientes y se gestionaran con dinero público para que no hubiera la más mínima interferencia. Habrá quien piense eso, pero el problema es que si lo hacemos así se convierte en insostenible. Entonces aquí efectivamente hay una contradicción, pero la contradicción que hay es entre lo que sería lo ideal y precioso y lo que es posible. Y la política, no nos olvidemos nunca, debe atender en primer lugar a lo posible. Sí, lo que pasa es que no tenemos siempre los yacimientos como en Cartagena, no siempre se puede disfrutar de una ciudad trimilenaria, ¿no? A veces hay restos arqueológicos de menos valor que no van a conseguir el interés comercial, que no van a ser tan rentables como estamos hablando de elementos de monumentalidad, ¿no? Que están en aquellos casos, claro. ¿Qué hacemos entonces con esos insostenibles? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo. Esos tendrá que hacerse con dinero público, evidentemente. Habrá que buscar todas las posibles alianzas público-privadas y aquellos casos en los que haya un elemento patrimonial valioso, pero que no pueda sostenerse de esa manera, pues en ese caso tendremos que acudir con dinero público. Pero intentemos que esos casos sean los menos posibles. Al final, lo que hemos hablado en otras ocasiones, los extremismos nunca son buenos. Buscar soluciones que sea todo blanco o todo negro no es lo idóneo. Lo interesante es buscar soluciones mixtas, flexibles, que nos permitan adaptarnos al caso concreto. Estamos hablando, recordamos, con Juan José Liarte, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, a colación también pues de todo lo que ha pasado en los últimos días. Nosotros preguntamos, el señor Liarte pues contesta, como siempre atiende la llamada de Onda Regional de Murcia. Volviendo también a todo lo que ha sucedido, no sé en este caso si conoce usted esas declaraciones que hacía la señora Campuzano de las cosas tan graves que había hecho Palazón a la hora pues de tomar esa decisión pues de cesarle. No sé si usted lo conoce. Yo creo que nadie conoce esas cosas graves en que consisten. Yo creo que eso fue una redacción desafortunada de algún administrativo, supongo, porque yo no tengo conocimiento de cosas graves. Incluso aunque existieran, nombrarlas sin enunciarlas, creo que es un error. Yo pienso que tiene que haber algún administrativo en la consejería que habrá recibido alguna reconvención por esa redacción, que yo creo que es muy desafortunada. Yo no conozco apenas, digamos desde el punto de vista personal, quiero decir, al señor Palazón, pero la gestión profesional o política que le he visto hacer del ICA para mí es impecable, y si alguien quiere alegar lo contrario, bueno, pues tendrá que demostrarlo, ¿no? Discúlpeme que vuelva a insistir en esos nombramientos de los directores generales. Nos hacía usted, bueno, pues nos contestaba y nos decía que es una decisión también del Gobierno. ¿Va a tener usted y el señor Carrera algún tipo de participación o sugerencia? Sí, lo que nosotros, en principio lo que nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con el Gobierno es que desde luego nosotros vamos a participar en ello. Es lógico, porque al final, aunque ahora se desgaje de educación, pero digamos lo que se encomendó al grupo parlamentario dotar en su momento o designar, incluyendo la consejera, fue la Consejería de Educación y de Cultura. Si ahora se desgaja, eso no significa que nosotros no vayamos a tener algo que decir en la parte de cultura. Lo único que pasa es que nosotros somos plenamente conscientes de que lo primero, lo fundamental, lo imprescindible en este momento es dotar de estabilidad al Gobierno de la región de Murcia. No porque nos guste más o menos, sino porque los ciudadanos de la región lo necesitan, porque la situación no permite ya, yo creo, esta legislatura, más tonterías de mociones de censura imposibles, de aventuras parlamentarias innecesarias.
Entonces, lo razonable en este caso es trabajar conjuntamente con el Gobierno y, aunque nosotros sí parece que vamos a tener algo importante que decir aquí, pero nosotros lo que vamos a intentar va a ser que sean todo propuestas a las que lleguemos de consenso para que las cosas funcionen lo mejor posible. Bueno, vamos a dejar esta cuestión al margen ya para abordar también otros aspectos que tienen que ver también con la felicidad del señor Liarte y de todos los ciudadanos. Usted tenía un deseo, un sueño que se ha cumplido. Ya sabe usted que aquel aforismo, ¿no?, que apunta: no tengas deseos que después se puedan cumplir, ¿no? El reincorporarse a Vox es una realidad que no sé en qué medida pues puede modificar el status quo. Ya hemos visto que en algún caso concreto, pues para buscar acuerdos de unanimidad de la Asamblea, pues no fue posible, ¿no?, conseguir el apoyo de todos los diputados, pero bueno, ya estamos de nuevo en el grupo. ¿Y ahora qué? Bueno, es más interesante porque, si me lo permite, porque la sentencia lo que dice no es que se nos readmita. La sentencia lo que hace es que declara nula la resolución de expulsión. O sea, lo que dice es que nunca hemos estado fuera. Esto es interesante. Ahora habrá que pagar las cuotas de estos meses, cuando nos las liquiden. Cuando nos las liquiden habrá que pagarlas. Pero creo que va a cambiar pocas cosas más, porque al día siguiente ya salió alguna persona de Vox diciendo que, bueno, pues que le daba igual lo que dijera el juez, que nosotros no nos iban a admitir en el partido. Han utilizado además una serie de palabras que no voy a reproducir ahora, pero que eran bastante ofensivas. Bueno, intentaban ser ofensivas. Ya se sabe que no ofende tanto quien quiere como el que puede. Y, por tanto, yo creo que de cara al partido no cambia nada. Yo creo que esta sentencia, en esa parte concreta en la que se refiere a la anulación de nuestra expulsión, solamente nos afecta a nosotros. Deja claro, creo que meridianamente claro, que nosotros habíamos actuado correctamente, y así, en su contrario, pues deja muy claro quién no lo había hecho. Por eso quizá por eso esas entrevistas tan salidas de tono, en el que han mostrado su verdadera cara a algunas personas, ¿no? Pero yo creo que otras consecuencias no va a tener. Lo que sí debería tener consecuencias es la anulación de las elecciones al Comité Ejecutivo Provincial de Vox. Es decir, con esta sentencia en la mano, el señor Antelo no es presidente electo de Vox en Murcia. Esto sí es yo creo que es una gran cosa para los afiliados. Ahora Vox tiene la oportunidad de buscar una persona pues con formación y con buenas modales, que sea capaz de hablar 10 minutos sin insultar a nadie. Eso sí que creo que va a tener consecuencias, pero lo referido a nuestra expulsión creo que no va a tenerlas. Señor Liarte, ¿ha hablado usted a nivel nacional con alguien del partido, con el señor Abascal o con algún otro dirigente? Bueno, nosotros cuando salió la sentencia emitimos un comunicado público en el que decíamos que estábamos dispuestos a hablar con él. Lo que pasa es que yo quisiera recordarle a todos los que nos esté escuchando que nuestro expediente de expulsión se abrió pocos días después de que nos dirigiéramos a Santiago Abascal diciéndole: eres nuestro presidente, somos tus diputados, necesitamos tu ayuda, necesitamos hablar contigo. Y su respuesta fue la apertura del expediente de expulsión. Por tanto, si en aquel momento se nos contestó así, después de dirigirnos a él de esa manera, pues ahora, después de ganarles un pleito, pues yo sinceramente no espero un trato diferente. Tendremos que ir viendo cómo se van desarrollando también esos capítulos, ¿no? Y lo que puede pasar. ¿Qué podría pasar en los próximos meses en Vox, aquí en la región de Murcia? En relación con nosotros ustedes, y con Vox, sí. Yo creo que nada. Yo creo que el partido ya ha dejado claro que para ellos somos... solo son capaces de cubrirnos con insultos. Por tanto, no van a hablar con nosotros, prefieren dar por perdido un grupo parlamentario, prefieren no ser capaces de desarrollar ningún tipo de acción política en la Asamblea Regional antes que reconocer que se han equivocado, y no va a pasar absolutamente nada. Nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro programa electoral hasta el último día, hasta el momento en el que el presidente decida disolver la Asamblea. Después, evidentemente, Vox hará sus nuevas listas electorales en las que habrá otras personas, y ya está, y ahí quedará todo. Por cierto, hablando de la Asamblea, no sé si ustedes también han negociado ya algo pues del cambio de esa ley electoral que pues también lanza tantos titulares, y que se lo preguntamos a usted, como siempre, pues abiertamente, que siempre contesta. Sí, siempre lo hago y siempre lo haré, creo que es mi deber. Pues en relación con esa cuestión no tenemos nada negociado todavía. En alguna ocasión ha salido el comentario, pero casi de pasada, ¿no? Hablando de otras cuestiones, a lo mejor ha salido el comentario, pero no nos hemos sentado a negociar sobre ella. Tenemos serias reservas, la verdad. Tendrían que convencernos y explicarnos qué ventajas tiene eso para la región.
y entonces, bueno, pues sería cuestión de hablarlo, pero la verdad es que de momento no hemos tenido una conversación o un debate serios acerca de ese cambio legislativo. Bueno, ya ven ustedes, estamos esta semana electoral, Castilla y León queda muy lejos, pero en fin, las elecciones no tanto, y esto pues algún día empezará nuevamente pues a moverse y ya pues se romperá esa posición zen que tiene nuestro invitado siempre, con esa mirada al mundo oriental, ¿no? A ese confucianismo que le rige, ¿no? Y que ahora pues, en fin, pues en los tiempos que tenemos con esta convulsión de lo político, pues se han visto un poquito ajetreados, pero bueno, volverá toda la calma. Lo zen suena muy exótico, pero en realidad no deberíamos olvidarnos nunca de Santa Teresa, ¿no? Nada te turbe, nada te espante. Si quien a Dios tiene, todo le basta, ¿no? Es decir, quien está haciendo lo que debe, en cada momento, no debería dejar que estos devenires diarios de la vida política le turben ni le espanten. Hombre, pero es verdad que si la señora Campuzano se espanta, pues puede crear un problema. Explicado aquí esta mañana, está todo en orden. ¿Ha hablado con ella esta mañana, con el presidente López Miras? ¿Cuándo es la última vez que ha hablado con ellos, señor Liarte? Yo tuve oportunidad de hablar con ellos la semana pasada y hoy esta mañana espero hablar dentro de un rato con Joaquín Segado aquí en la Asamblea para que me va a contar un poco cómo el Ejecutivo finalmente va a resolver todo y tal. Lo contarán también. En eso hemos quedado. Lo que pasa es que yo creo que él tenía hoy en Murcia, los lunes me parece que es cuando se reúnen la directiva del Partido Popular y no sé yo si llegará a tiempo esta mañana a Cartagena o no. Pero bueno, yo estoy aquí por si él llega a tiempo. Bueno, todo cuestiones muy mundanas. Ese plano trascendente que el señor Liarte tiene, pues a veces ya decimos, no se alcanza, ¿no? Pero bueno, es también una manera de conseguirlo. El camino a la felicidad, pues por estos escollos, ¿no? De las rutinas, que bueno, pues dejan muchas cositas por el camino y no sé si los ciudadanos están muy por la labor también de aguantarlo mucho más tiempo. Pero bueno, sea lo que Dios quiera. Así será, siempre será así. Señor Liarte, Fernando VII, sí señor. portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional. Esta mañana hemos tenido en entrevista telefónica. Sabe que nos gusta tenerle aquí siempre a los invitados, mejor pues en el estudio. Venga usted por aquí cuando quiera y gracias siempre por atender la llamada de la radio pública y contestar a todas las preguntas. Muchísimas gracias, ha sido un placer.